esta plática, que es de amigos, que es de compañeros, que es de camaradas, yo quisiera que pudiera conducirse con la más pura naturalidad y con la más pura sinceridad que provoca o motiva tomar grandes decisiones en la vida. Saludo a mi amigo Alejandro Alvarado Muro, que es nuestro candidato a gobernador por el estado de Quintana Roo, de nuestro querido Partido del Trabajo. Y la idea, Alejandro, es que en esta charla intercambiemos visiones de cómo en nuestras vidas hemos nosotros asumido posiciones de defensa de los intereses de nuestro pueblo de México, de la gente más humilde y, por qué no decirlo también, ¿no?, del capital productivo, que a nosotros nos parece es hoy uno de los más afectados por el modelo neoliberal, por el capital financiero especulativo, y sobre todo en este polo turístico donde nosotros decimos que se hace necesaria una revisión del modelo, se hace necesaria una reflexión del modelo y se hace necesaria una refundación del modelo turístico. Entonces, la charla se va a dar en esos términos y bueno, aquí tú me vas a entrevistar, yo te voy a entrevistar, yo voy a dar mi punto de vista, tú vas a dar tu punto de vista y el interés es que quienes nos vean sepan que Alejandro Alvarado Muro toma una decisión de incorporarse al Partido del Trabajo motivado por una profunda reflexión. Bien, mira, Hernán, primero que nada saludar a toda la gente que nos está escuchando y viendo y que nos va a escuchar y nos va a ver en el futuro. Pero yo quisiera primero decirte algo de mi persona para poder explicarte el por qué y el cómo estoy aquí. Sí, y creo que para conocer lo blanco, tenemos que conocer lo negro. Para conocer el bien, pues tienes que tener un conocimiento también del mal. Y así el polo negativo se complementa también con el polo positivo. Y en fin, podemos seguir enumerando muchos ejemplos. Y por esto es que quiero empezar diciéndote que yo fui educado, digamos, en el otro lado. Yo fui educado en la parte derecha de la historia de mi vida. ¿Por qué? Yo estudié primero en escuelas católicas, en escuelas La Salle, etcétera, etcétera, escuelas del capital, por decirlo, por llamarlo así. Estudié en el ITAM, que es un baluarte del capitalismo, en donde yo era ahí clasificado como rojillo por mis ideas, pues un tanto revolucionarias y un tanto cuestionando siempre a los maestros, viendo las situaciones, tratando de hacer un análisis más profundo de lo que se nos enseñaba ahí. Posteriormente fui a estudiar a Suiza, una escuela de hotelería, también 100% capitalista. Y bueno, y me desarrollé yo pues casi toda mi vida en el lado capitalista, exitosamente. He sido gerente de varios hoteles y entonces me desempeñé muy bien. Sin embargo, a través de todo ese tiempo, la semillita del otro lado, la semillita de la gente necesitada, de la gente que veía yo pues caminando en las calles de México, caminando en las calles de mi tierra natal, en donde hemos vivido, la pobreza era latente, la pobreza era a flor de la calle, en las banquetas, en todos lados. Y por otro lado, yo vivía en un mundo ideal, un mundo bonito, un mundo... Entonces se ponía este contrapeso y de este cuestionamiento del por qué existía todo ese cúmulo de gentes necesitadas y había un pequeño grupo de gentes en donde estábamos bien. Entonces, de ahí me nació esta semilla y esta
este afán de una lucha ideológica, una lucha en cada trinchera que yo he podido defender y ir por la gente. Y así lo hice, y por eso yo creo que también fui puedo decirlo, un gerente de hotel exitoso, porque estaba siempre yo con la gente, estaba apoyando a la gente. Jamás tuvimos una intervención del sindicato porque siempre todo lo arreglábamos. Donde en todos los sindicatos que yo estuve trabajando, que era la CROC y la CTM, los dos, siempre arreglamos todo antes de que terminara. Entonces, esta situación, pues deseo de tratar de satisfacer las necesidades, pero más que satisfacer las necesidades del momento, era ver cómo se puede arreglar el problema de fondo. Claro. No darle una despensa como... No dar una despensa. O sea, como dice el dicho, no había que darles un pescado, había que enseñarles a pescar. Entonces, ese ha sido parte de mi vida, y por eso es que desde que pude empecé yo en un partido de izquierda, que fue el PRD. Ahí estuve pues desarrollándome también con cierto éxito, fui diputado, fui líder del Congreso representando al PRD, y bueno, se han dado varias contiendas dentro del PRD, las que he participado. No he logrado cumplir mis anhelos y poder satisfacer a tanta gente necesitada estando en estas filas del PRD. Entonces, de hecho me retiré un poco yo tanto de la política, del partido, sin haber renunciado, pero me retiré. Y llegas tú con esta propuesta en donde pues se me da una oportunidad de participar y de poder ayudar o coadyuvar en la satisfacción de las necesidades y pues más que darles despensas, ver cómo le vamos a hacer ahora que estemos llegando a la gobernatura o a la presidencia municipal o a algunas diputaciones, en fin, cómo le vamos a hacer para poder tratar de solucionar los problemas de raíz, ¿sí? No dando despensas, sino enseñándole a pescar a la gente. Entonces, esta semilla, esta inquietud es la que siempre me ha tenido dentro de un partido de izquierda. Nunca he militado yo en un partido de derecha, ni lo pienso hacer. Siempre he sido de izquierda, soy de izquierda y voy a ser de izquierda. Y ahora, gracias a ti, tengo esta oportunidad que si el voto nos favorece, créeme que vamos a hacer todo lo posible por cambiar la situación. Alejandro, lo que tú nos expresas, por lo menos a un servidor y a quienes nos escuchan, es algo que incorpora como un elemento novedoso a la política tradicional de la izquierda, porque la izquierda está como caracterizada de que sus nichos de reclutamiento, de participación social, de fuerza electoral, necesariamente tienen que ser los indígenas, los campesinos, los obreros, los desempleados, los sectores más vulnerables. Entonces, el Partido del Trabajo ha venido reflexionando que, vamos a llamarle así, las clases sociales también van, o los segmentos de las clases sociales van evolucionando, y que el modelo neoliberal que se da a partir de 1982, que deja sin cobijo al capital productivo nacional, deja sin cobijo a la clase media que se formó durante ese periodo de 1940 a 1982, genera un escenario donde los actores que deben de unirse ya no son nada más, vamos a llamarle, el proletariado y sus aliados en términos de la clase trabajadora, sino que ahora hay nuevos aliados. Esos nuevos aliados, nosotros decimos, son la micro, pequeña y mediana industria, el micro, pequeña y mediano comercio, los inclusive pequeños propietarios o agroindustriales del campo,
que están siendo severamente golpeados. Lo que a mí me parece es que tú eres como visionario y te adelantas a un posicionamiento que desde ya debiera tener, yo lo voy a decir con todas sus letras, la burguesía nacional, la pequeña burguesía mexicana, porque el Partido del Trabajo ha analizado que para poder lograr un triunfo que no nada más sea electoral, sino un triunfo de transformar el modelo, que revierta los daños que se le han provocado al país y a la población, y que además inicie un proceso de reconstrucción del tejido social, devolviéndole a la nación y al pueblo lo que se nos ha arrebatado. Necesitamos que ese proceso de toma de conciencia que tú ya tienes se acelere. Es decir, vamos a decir, por tratar de ser esquemáticos, los medianos empresarios no creen que los obreros, que los campesinos, que los indígenas, que los desempleados, que los estudiantes universitarios puedan ser sus aliados y les permitan salir de la situación económica. Ellos siguen creyendo que es la oligarquía, que son los grandes banqueros, los grandes comerciantes, los grandes industriales y la clase política que está descompuesta, vamos a decir, está corrompida. Entonces yo creo que se tiene que lanzar un llamado, una iniciativa de conformar un bloque opositor donde esté incorporado el capital productivo que contemple el segmento de la clase media baja, clase media media, clase media alta. Tomen conciencia también la clase obrera, porque te quiero decir que también los trabajadores, los obreros, tienen una falsa conciencia y creen que quienes van a seguir salvándolos, que yo no sé de qué, son los de arriba. Los campesinos creen que quienes van a seguir salvándolos son los de arriba. Los trabajadores al servicio del Estado, que cada día es un Estado más fallido que otra cosa, lo va a seguir salvando la clase política de arriba. Yo creo los universitarios del país, los universitarios de Quintana Roo, los universitarios de Benito Juárez, piensan que quienes los van a salvar son los de arriba. Es decir, no se tienen fe, no se tienen confianza, no saben lo que tienen dentro. Es decir, aparte del corazón, aparte de la conciencia, es un cúmulo de conocimientos extraordinarios, porque son los que mueven la industria turística, la industria restaurantera, el transporte, los ayuntamientos son trabajadores al servicio del Estado, mueven la educación, la ciencia, la tecnología en las universidades, las preparatorias, en los niveles educativos de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria. O sea, es urgente y esa es la misión histórica del Partido del Trabajo, y a eso nosotros te invitamos, ¿verdad?, desde un principio, a que te incorpores para que resulte lo que resulte de este proceso electoral. Hemos iniciado una obra casi sagrada, ¿no?, que es el de salvar a la patria, el de salvar al Estado, el de salvar a los municipios, el de salvar a nuestro pueblo. Pues, ¿cómo ves esta visión que el Partido del Trabajo tiene? Mira, definitivamente, y déjame otra vez volver a empezar en los inicios de lo que me estás comentando. Cuando yo llego al PT por primera vez, en aquella reunión que tuvimos en la que primero fui aceptado como persona, fui aceptado como candidato y fui aceptado además como parte integral de los petistas, lo cual me dio mucho gusto. Claro. Vi con mucho agrado y con sorpresa, debo decirte, con sorpresa, de que primero era un partido de gente joven. Yo pensaba encontrar, como en mi ex partido, pues ya gente que ya debería estar jubilada, ¿no? Claro. Como yo, a lo mejor, no sé, pero ya gente joven, pero además de gente joven, gente inteligente, pensante, gente con carrera, gente que está estudiando maestrías, gente que lee, ¿sí? Claro. Gente totalmente diferente a donde yo estaba anteriormente, ¿sí? Allá había pleitos, grillas, patadas debajo de la mesa, y se preocupaban más o se preocupan más por cómo lograr una posición, un cargo, que por cómo ayudar a la gente, ¿sí?
Entonces, primero déjame felicitarte porque el PT es un partido muy bien liderado por ti y además con gente que realmente vale la pena. Me he encontrado ahí gente noble, gente buena y estoy muy contento con ello. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos ahí las bases para un desarrollo, y valga el término que se usa mucho ahorita, un desarrollo sustentable políticamente hablando. Claro. Tenemos un futuro, aunque el futuro dicen que no existe, que es el presente, pero yo digo que tenemos un futuro con toda esta gente. ¿Por qué? Porque es gente que, como es pensante, estudiante y actuante, que es gente no es pasiva, entonces estamos contagiando a mucha gente a nuestro alrededor, cada quien en su nicho, cada quien en su trinchera. En mi persona, por ejemplo, créeme que dentro de las amistades que yo tengo, que son miembros honorarios de la oligarquía, todos, absolutamente todos, tienen sembrada una semilla de izquierda. Todos están de acuerdo con que la justicia debe de imperar y la equidad y el reparto de la utilidad de la riqueza debe de ser repartido. Todos están conscientes que la situación y la política y la pobreza que tenemos en las regiones no es posible. Todos están conscientes de que tenemos 3 o 4 o hasta 5 Cancunes diferentes. De la zona hotelera, el del centro de la ciudad, el de la López Portillo, digamos a la Avenida del Trabajo, por ahí, y luego de la avenida a la Miguel, bueno, la avenida de los Talleres, sí. Y luego de ahí hacia allá, en donde hay gente que te da pena como vive. Los asentamientos irregulares. Los asentamientos irregulares. Esos no están tan lejos, están ya casi, algunos en el centro de la ciudad. Entonces, ellos están conscientes de esto, y están en contra de esto, y están definitivamente tratando de ver cómo pueden coadyuvar sin que esto vaya en menoscabo de sus intereses, claro, ni sus negocios, ni sus personas o no quieren ellos quedar mal con el resto de la oligarquía. Entonces nadie quiere expresar abiertamente dónde le está apretando el zapato. Sin embargo, conmigo lo han hecho. Y eso me da gusto porque hay ya la semilla sembrada y está la conciencia de que tenemos que seguir trabajando nosotros en ese punto. Fíjate, Alejandro, que hoy que me reunía con el propietario, el empresario editorial Alberto Millar, bueno, yo le daba una visión de Quintana Roo y le daba la historia de Quintana Roo y me preguntaba a él, bueno, tú tienes muy clara la historia de Quintana Roo, cómo 17 caciques políticos de 1902 a 1917, nombrados por el centro, principalmente Porfirio Díaz, vinieron a saquear nuestras riquezas que fundamentalmente eran en aquella época silvícolas. Tú tienes muy claro de que de 1917 de Venustiano Carranza hasta Luis Echeverría se nombraron 27 gobernadores que también fueron enviados directamente del centro. Y tienes claro que los últimos 7 gobernadores que ha tenido constitucionalmente el Estado después de 1975, pues en lugar de que las condiciones de Quintana Roo se detonen y eleven la calidad de vida del sur, del centro y del norte del país, ha venido generándose un deterioro. Y me decía, ¿tú qué opinión tienes sobre la industria turística? Yo le decía, la industria turística en Quintana Roo y en el país debieran ser polos de desarrollo. ¿Qué es un polo de desarrollo? Que la riqueza que se genere se reparta de tal manera que eleve las condiciones de vida de todos. Es decir, de los capitalistas productivos, de los micros, pequeños y medianos empresarios que también son cadenas productivas importantes porque son
fuentes generadoras de empleo, de salarios y de protección de los derechos de la clase trabajadora. Pero entonces Cancún no es un polo de desarrollo porque no ha generado esas condiciones de vida. Cancún es un enclave turístico. Y yo le ponía un ejemplo muy concreto. Como México somos uno de los países que mayor exportación de la industria automotriz tenemos. Aquí hay ensambladoras en el país, en el norte del país sobre todo, pero que nada más aportamos el 4% de lo que es armar un vehículo. Lo demás ya viene armado y aquí se asientan esos enclaves porque hay puertas abiertas para que entren esos capitales, mano de obra barata y no hay impuestos, es decir, se le dan todas las condiciones, ¿no? para que esa riqueza venga a fortalecerse acá y se regresa a sus países, ¿no? De donde sea. Lo mismo pasa con la industria turística, le decía yo, ¿no? Porque lo que tú vienes usando como un eje fundamental de denuncia y de planteamiento de alternativas para proteger a los hoteleros, restauranteros, transportistas y demás integrantes de la clase generadora de la riqueza turística, sobre todo incluido, pues yo digo, creo que habría que explicarlo más, le dije, porque escuché al líder de los hoteleros de Cancún decir que, bueno, ese planteamiento no tenía viabilidad, que porque si se acababa el todo incluido, que se acababa la economía de Quintana Roo y de México, y decía, no, que aquí lo que tenemos que hacer es apoyar el todo incluido, apoyar otras ramas del turismo, como el turismo de playa, hablaba, el turismo lésbico gay, el turismo, hablaba él de la tercera edad, el turismo deportivo, etcétera, ¿no? Que a mi juicio no está mal. El tema es, les decía yo al compañero Beto Millar, de que aquí hay una deuda histórica de los españoles y demás inversores, que inclusive les digo, hay que reformular el planteamiento, hay que revisar el planteamiento, con lo que empezaba yo al principio de nuestra plática. Hay que rediseñar el modelo, ¿no? De tal manera que todos los recursos que representa la industria turística pues se queden en el país, ¿no? Empezando por ver cuál es la relación del país con esos oligarcas turisteros, empezando por ver cuál es la relación de las autoridades estatales con esos oligarcas turisteros, y empezando por ver los 7 municipios hoy ya del norte, que todos son turísticos, es decir, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad, Cozumel y Tulum, todos son de la industria turística. Entonces habría que ver, le decía yo, cómo reformular ese planteamiento, porque jamás escuché que el líder hotelero, que más bien creo que sirve a los intereses allende el mar o allende el norte, que a sus compañeros hoteleros mexicanos o quintanarroenses, jamás escuché yo que hablara de la micro, pequeña y mediana industria hotelera o restaurantera o de cualquier otra actividad relacionada con el turismo, y mucho menos escuché yo hablar de los trabajadores. Entonces aquí yo creo nosotros necesitamos tomar en cuenta, bueno, fundamentalmente a los que son los generadores de la riqueza de la industria turística, que son los trabajadores, los micros, pequeños y medianos empresarios, y también el capital productivo nacional. Esto, no sé tú cómo lo veas, pero yo creo que no hay un planteamiento estratégico, ni lo tiene Carlos Joaquín, que es fue subsecretario de Turismo, más bien por dedazo y cuidando otros intereses y otros ámbitos, y no cuidando a Quintana Roo, como dicen, están hoy muy preocupados. Entonces nosotros decimos, el compañero Alvarado Muro ha trabajado en la industria turística, se ha preparado para no solamente analizar, diseñar y tener una estrategia para la industria turística, sino poder conducirla con todas las fuerzas o representaciones que participan en la industria turística, de tal manera que la plusvalía se distribuya y aquí ya no tengamos el problema de que está privatizada la basura, que está privatizada el agua, que está privatizada las playas, que está privatizado el transporte, que la salud y la educación no son alternativas alcanzables
para la gente, porque hay gente que se muere de enfermedades curables porque no tiene dinero, porque esta ya está muy elevada. Y bueno, entonces lo que requerimos sinceramente es desatar una polémica, a propósito de cómo se llama la revista de Beto Villar. Le decía yo, hay que desatar una polémica al respecto y escucharnos mutuamente sin excluirnos, sin menospreciarnos, porque le decía yo, el compañero Alejandro Alvarado Buro tiene capacidad para ser un buen gobernador, porque él está siendo sensible a todos los segmentos de la población. Él habla de proteger a los indígenas mayas, a los campesinos, a los pequeños propietarios del campo, habla de proteger a los trabajadores de la educación, de la salud, a los trabajadores que de una u otra manera son el sostén de los ayuntamientos, de las delegaciones federales. O sea, nosotros creo que como Partido del Trabajo llevamos en nuestro nombre, Partido del Trabajo, ¿verdad?, la garantía de que nosotros dignificamos el trabajo, que para nosotros el trabajo es la fuente de toda riqueza, pero que si esta riqueza no se comparte, bueno, y se concentra nada más en unas cuantas manos, pues es ahí donde está el problema de el contraste de que se crean poquitos muy poderosos y muchos abandonados. Es correcto. Mira, tienes totalmente toda la razón. Y yo quisiera hacer o abundar un poquito sobre el tema, haciendo algunas aclaraciones. Primero, obviamente sí se necesita alguien que conozca del tema, pero que conozca los dos lados. Decía yo en mi plática inicial, para conocer lo blanco tienes que conocer lo negro, para conocer lo bueno tienes que conocer lo malo. Entonces, tienes que conocer las necesidades del capital y tienes que conocer las necesidades del productor de ese capital o de esa utilidad que produce ese capital, que son los trabajadores. Una vez que ya estás en conocimiento de ambas partes y que lo has hecho tú personalmente, como en este caso yo he sido empleado, yo he sido steward, yo he sido mesero, he sido capitán, he sido lavaplatos, he sido gerente general de hotel, he sido director, he llevado la contabilidad, o sea, conozco exactamente hasta el último rincón y el último recoveco de un hotel, que quiere decir el capital. Y también conozco, porque he estado hombro a hombro con ellos, las necesidades de los que producen la utilidad de ese capital, que es el empleado. He sido yo empleado, he sido sindicalizado yo, y además, créanme, a mucha honra, lo hemos hecho muy bien. Hemos siempre trabajado en conjunto. Y yo creo que definitivamente, Hernán, se necesitan las dos. No es que se tengan que pelear o que estén así, no. Para que haya un bienestar común, para que haya una derrama de esa utilidad, de ese generoso ingreso que produce nuestro capital, que son los hoteles, tenemos que trabajar en común y de común acuerdo. Entonces aquí no se trata ni de pelearse con nadie ni nada, se trata de que todos nos sentemos en una mesa de negociación, hablando específicamente ya del tema que tú mencionaste, que es mi tema de campaña, que es la regulación del todo incluido. Ahí, para nada más aclararle a nuestro amigo con el que estuviste platicando, que aquí yo jamás he dicho que hay que eliminar el todo incluido. No, al contrario, lo que he dicho es que hay que fortalecer el todo incluido con empleados bien vestidos, empleados contentos, empleados sin preocupaciones, que puedan venir a trabajar y desarrollar el 100% y no traigan la preocupación. Bien pagados, y que no traigan la preocupación de que cómo van a llevarle comida a su casa, cómo van a darle zapatos a sus hijos, cómo van a pagar las cuotas voluntarias en las escuelas, o sea, todas esas necesidades que tiene una familia, cómo se las van a llevar. Entonces, si nosotros nos sentamos en la mesa con los turisteros, con los propietarios de los hoteles, con los directores de los hoteles, en una mesa propositiva, en una mesa de negociación, en una mesa en la que todos ponen un poco el trabajo del trabajador, mejor todavía, y con mucha voluntad política. Con mucha voluntad política. Eso, créanme, que va a ser en beneficio del Estado. Vamos a tener un Estado fuerte y un Estado limpio de todo problema social, y vamos a tener más seguridad. Esto nos va a ocasionar más seguridad, porque muchas veces, créanme, la gente roba una torta, un pedazo de filete,
una toalla. ¿Por qué? Porque en su casa no la tienen y la necesitan y no tienen con qué comprarla. Por eso se la llevan a veces. Hay muchos otros gandulas que hacen otras cosas, pero bueno, señores, créanme, aquí de lo que se trata no es de eliminar nada de su negocio. Al contrario, es reforzar su negocio y esparcir de una forma más equitativa esa utilidad que se va a otros lados. Entonces, yo lo que propongo es un gobierno del Estado incluyente, en el que la gente que va a venir a trabajar con nosotros conozca de turismo. Si es el director de un hospital, conozca de hospitales. Si es el que va a estar en finanzas, que sea un buen financiero. No vamos a meter ahí gente que sea mi amigo o la amigo de Hernán. O que te haya pagado la campaña. O que me haya pagado la campaña. Pago de factura. O sea, no. Aquí necesitamos gente que sepa hacer su trabajo. 1 y 2, que sea transparente. Déjenme decirles una cosa. Ustedes bien lo saben, señores hoteleros. Yo fui hotelero y cada mes tenía que presentar mi estado financiero. ¿Esto qué quiere decir? Tenía que ser transparente con los dueños y con la junta de consejo. Y cada mes, durante todo el tiempo que yo fui hotelero, tuve que hacer una presentación de ingresos y de egresos. Y muchos de ellos tenían que estar autorizados. Y eso es lo que debemos de hacer y lo que vamos a hacer nosotros. Ser transparentes para que pueda cualquiera de ustedes o cualquier otra persona ir y verificar que lo que yo digo que se está gastando en esto es verdad. Y además, que sea de calidad, si es una carpeta de concreto, que sea de la calidad adecuada y todo, porque ya saben, es de 20 centímetros y le ponen 5 centímetros. O es la factura debería de ser de 100 pesos y le ponen 200. En fin, aquí lo que necesitamos es transparencia, honestidad y voluntad y actitud de servicio. Si nosotros no los servimos a ustedes, entonces va a pasar como en muchos casos, que se sirven de ustedes. Eso es lo que no se vale. Y como dijo el Che, yo quisiera acordarte de una frase del Che que se me quedó muy grabada. Se puede meter la pata, pero no se vale meter la mano. Muy bien. Fíjate, Alejandro, ya para cerrar este capítulo de esta conversación, de que es importante tu experiencia de vida, porque hay otras experiencias de vida, ¿no? De que, por ejemplo, se desarrolla nada más en las alturas, con la clase política, codeándose con ellos, coadyuvando en las componendas para ver cómo logramos seguir manteniendo esclavizada a nuestra gente, engañada a nuestra gente, manipulada a nuestra gente. En cambio, tu concepción es una concepción liberadora, es una pedagogía del oprimido que quiere liberar a y no seguir siendo un opresor. Yo por eso digo, ahí está una prueba concreta, didáctica, pedagógica, de que el Partido del Trabajo no es un partido que por sistema esté en contra del capital. Lo hemos dicho, nosotros lanzamos un llamado al capital productivo a construir una alianza entre la micro, pequeña y mediana industria y la clase trabajadora para construir un gobierno que efectivamente acabe con lo que está ocurriendo. Este modelo excluyente, marginal, terriblemente marginal, ni siquiera gotea. El tema de la educación, el tema de los derechos laborales, el tema del espectro radioeléctrico, el tema de la reforma fiscal, el tema de la reforma bancaria, el tema de la reforma energética, el tema de todas las reformas que nos anunciaban que iban a traer un paraíso, un bienestar, que iba a ser la panacea de la solución. Hoy se ve claramente que no es cierto. Entonces urge recuperar nuestras raíces milenarias, porque nuestra cultura tiene 10.000 años. Urge recuperar nuestra identidad nacionalista, patriótica, democrática. Urge que nos unamos los mexicanos, que la mexicanidad quintanarroense se sintetice en un gobierno
que efectivamente esté formado por todos los segmentos de la población. Yo sinceramente creo que tienes la capacidad para ser un buen gobernador y sin duda alguna vas a tener un aliado extraordinario en un servidor siendo presidente municipal de Benito Juárez. Le pedimos a los quintanarroenses y a los benitojuarenses su confianza. Confíen en ustedes mismos, porque si confían en nosotros, en Alejandro Alvarado Muro y en Herrán Villatoro, estarán confiando su destino en ustedes mismos, porque nosotros vamos a gobernar con ustedes y para ustedes.